No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré. Dios les bendiga, bienvenidos a su programa de radio y televisión El Silencio de la Atalaya, de Misión Cristiana El León, con el pastor Wilber Contreras. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es como un atalaya que la Biblia se refiere a cada uno de nosotros que predicamos y proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Esta responsabilidad cae sobre nuestras vidas a la hora de nosotros exponer la palabra de Dios, porque a causa de la exposición de la palabra que cada uno de nosotros hagamos, las personas o el oyente podrá salvar su vida, y así también lo contrario, puede condenar su vida. Esa es la responsabilidad que Dios delega para cada uno de nosotros. Si el atalaya calla, el atalaya será culpable, pero si el atalaya habla, él habrá librado su alma. En la antigüedad, el atalaya era una persona que se delegaba sobre las murallas de la ciudad o en una torre alta, de la cual tenía una vista panorámica de todo el territorio que se le delegaba. El atalaya servía como un vigilante. Cualquier movimiento que él pudiera observar, no siendo esto normal, podría notificarlo rápidamente a los soldados encargados en aquel momento, o en caso de ser otro ejército que se aproximara al territorio, el atalaya sonaba la trompeta o el chofar con sonido de guerra. De esa manera se cerraban las puertas principales de la ciudad, los habitantes de la ciudad se escondían y los soldados se preparaban para la guerra y para resguardar la ciudad. Era tan importante ese trabajo en el tiempo antiguo que si por causa de que el atalaya no avisare del acercamiento del enemigo, podría ser culpado él y toda su familia. En este caso, él sería muerto con toda su familia, porque el cargo que se le delegaba era tan importante que dependía del aviso de él para que toda la ciudad prevaleciera. Si el atalaya se durmiere, si el atalaya no diere aviso en cualquier situación de peligro, el atalaya respondía con su vida y la vida de todos sus seres queridos. Primera de Corintios 9:16. Pues si anunciar el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pasan los años, los días, pero Dios sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Vamos a estar meditando en una porción de la palabra en el capítulo 1 del Evangelio según Marcos. Vamos a estar hablando acerca del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros podamos comprender lo que el apóstol enseñó, que seamos imitadores de Él, así como Él lo era de Cristo. Así que tenemos que ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 40. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y se le acerca un leproso rogándole y le dice: si quieres puedes limpiarme. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó. Y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Y airado con él, enseguida lo echó, diciéndole: mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto, hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Fíjese, hermano, que en esta porción de la palabra específicamente comprendemos un poco el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es a causa de la reacción que capta el escritor al momento de ver las acciones corporales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y las notan en el Evangelio según Marcos. Y esto nos vamos a
a tratar de entenderlo por qué es de esta manera. Fíjese, para poder interpretar bien esta porción de la palabra necesitamos saber el por qué en unas porciones bíblicas aparecen unas cosas y por qué aparecen otras. Fíjese que en el Evangelio según Lucas se narran unas cosas que no se captan en el Evangelio según Mateo, porque esta porción que hemos leído acerca de este leproso aparece en el Evangelio según Lucas, aparece también en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. En estas tres ilustraciones de lo que capta el escritor, de lo que trata de expresar el escritor, nos damos cuenta que varía en unas versiones acerca de este hecho. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nunca dice que el Señor se había airado con este leproso. Más bien dice que tuvo misericordia. Aún así, en los otros evangelios, como es el de Marcos y el de Mateo, en el de Mateo no se narra mucho acerca de las acciones de este varón. No se narra acerca de que él fue y pregonó la palabra del Señor o lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Mas en el libro de Marcos nos encontramos que aparece un detalle un poco más profundo acerca de esta acción, acerca de este milagro, acerca de este cuadro bíblico. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Muchas personas, hermano, dicen que la Biblia tiene errores y realmente no es así. El problema es la falta de entendimiento que muchas veces tenemos nosotros para entender lo que significan los evangelios. Fíjese muy bien, todo esto lo podemos aprender nosotros a interpretar la Biblia y no decir que tiene errores al entender cuál es el propósito del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el de Juan o el de Lucas. Si usted se da cuenta, el Evangelio de Mateo fue dirigido hacia los judíos inconversos, para tratar de convencerlos de que Jesús era el Mesías. Otros también afirman que el Evangelio según Mateo iba dirigido a judíos convertidos que estaban dudando de la veracidad del testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No creían o estaban dudando que Él no era el Mesías, porque los judíos judaizantes, los que practicaban la ley, les estaban metiendo dudas, que si no se circuncidaban, que si no hacían esto, que si no hacían aquello, no podían ser salvos, porque según ellos iba en contra de lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento. Pero Mateo se encarga de enlazar, por eso miramos en el Evangelio según Mateo, que se enlaza mucho la historia con lo del Antiguo Testamento y se va confirmando los milagros, se va confirmando lo que el Antiguo Testamento vino a ser el cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea, cuando habla del nacimiento, Mateo rápido se enlaza al Antiguo Testamento y dice, como dijo el profeta, como está escrito en la Biblia, como dijo Isaías, como dijo, y menciona un montón de enlaces hacia el Antiguo Testamento, haciéndole saber a los judíos que Jesús era el Mesías prometido y que en él se cumplieron las profecías que Dios había dado en aquel tiempo. Ahora, ese es el Evangelio de Marcos. Por eso nos damos cuenta que el objetivo de Marcos realmente no es tanto detallarlo en las acciones del Señor Jesús, más el propósito de Marcos es enseñarle a los judíos que lo que Jesús hizo y actuó y las obras que él hizo estaban escritas en el Antiguo Testamento para que pudieran de alguna manera entender que él sí era el Mesías. Por eso hay detalles que se omiten en las historias de Mateo que en otros evangelios sí aparecen. Y no es que tenga errores. Recuerde que es el propósito por el cual se escribió. Ahora, con Lucas, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Cuando nosotros comenzamos a leer el Evangelio según Lucas, nos damos cuenta rápidamente que el objetivo del Evangelio según Lucas, en la introducción, él lo declara. Y es que este Evangelio, como lo dice en el capítulo 1, verso 1, mire, se lo voy a leer para que lo entendamos. Es enviado a un varón llamado Teófilo. Mire, lo voy a leer en la Reina Valera, porque tengo una versión diferente para que lo entendamos. Lucas capítulo 1, verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, escuche muy bien, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tales como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
O sea que el Evangelio, según Lucas, realmente el propósito central de Lucas es organizar la historia de las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que miramos detalles que no se miran en otros textos, pero si usted se da cuenta, el Evangelio según Lucas detalla desde el principio cosas que no están en Mateo, no están en Juan y no están tampoco en Marcos. Es por eso que usted se da cuenta que el propósito de Lucas era organizar todo desde el principio, desde el nacimiento. Y es uno de los evangelios que tienen la historia más completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de las obras que Él hizo. Pero también se omiten unas cosas en detalle. Recuerde, en detalle. ¿Por qué? Porque aquí está el problema de que Lucas no fue una persona que vio visualmente o personalmente las cosas que él está escribiendo, sino él dice que investigó con aquellos que sí lo habían visto. Entonces lo que él hace es recopilar los testimonios de las demás personas. Él no estuvo en esa situación y es por eso que las escribe conforme a lo que le contaron, conforme a lo que le dijeron. Ahora, es por eso que encontramos unos detalles que no encontramos en otros libros y también él omite unas que están en otros libros. Ahora, vamos al Evangelio según San Juan. Si usted se da cuenta, el Evangelio de Juan tiene el propósito y fue una demanda que el Señor Jesús le hizo a Juan, que escribiera el Evangelio de las cosas que le había dicho. En el libro de Apocalipsis dice, escribe las cosas que son, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Entonces, en eso, el apóstol Juan escribe el Evangelio según San Juan. Y si usted se da cuenta, uno de los libros que tiene más detalle de todos los libros es el Evangelio según Juan. Describe unas cosas, por ejemplo, en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Juan es el que tiene uno de los más eventos más detallados de los otros evangelios. ¿Y cuál es la razón? Juan sí estuvo ahí a los pies de donde estaba el Señor Jesús. Estuvo con María y con las demás Marías, dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro no estaba ahí. Pedro andaba huyendo. Pedro se corrió de la batalla. Los demás apóstoles también se fueron. El único que estaba ahí era María, las mujeres que seguían al Señor Jesús, y también andaba Juan, porque ahí es donde se describe que el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, le encomienda que se lleve a María a la casa de ella y que la cuide. Ahora imagínense, ese es el lujo de detalle, por eso miramos detalles. Ahora el problema es que, entonces, ¿por qué no un evangelio tiene todo detallado como el Evangelio de Juan? Porque recuérdese que Juan no estuvo literalmente en las obras del Señor, o sea, no estuvo en todas las obras del Señor. Así igual Pedro no estuvo tampoco ahí. Como supongamos un ejemplo, en la historia de la samaritana, la Biblia dice que solo Jesús estuvo ahí. O sea, no hubo nadie más para que detallara un poquito más de lo que se hizo, de lo que se habló, pero sí se detalla lo más importante. Entonces, esa es la situación por la que muchas personas piensan que la Biblia tiene errores, y realmente no tiene errores, sino que es falta de conocimiento bíblico cuando la estudiamos, porque si entendemos el propósito, vamos a entender también por qué ocurren cosas que hechos en los que encontramos en un evangelio y en el otro no. Ahora, pero todo esto, recuérdese que tiene su propósito. Entonces, ahora, en el evangelio de Marcos, fíjese que específicamente esta historia del leproso, que está en el evangelio de Lucas y también está en el evangelio de Mateo, nos damos cuenta que en el evangelio según Marcos está un poco más detallada. Ahora, ¿qué significa esto? Recuérdese que Marcos, el evangelio de Marcos no viene de Marcos. O sea, Marcos es un hombre que Pedro se ganó en el tiempo de la iglesia primitiva. O sea, Marcos no estuvo, podríamos decirlo literalmente, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo anduvo caminando en esta tierra. Entonces, ¿de dónde recopila Marcos la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La recopila de las historias directamente del apóstol Pedro. Ahora,
porque el apóstol Pedro tiene más detalles. Recuerde que Pedro era uno de las personas más mayores de edad que cargaba o que andaban detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Juan era uno de los más menores de edad. Entonces, usted tal vez puede aprender esto, que una persona joven a veces no sabe distinguir muchas veces en el carácter, en expresiones corporales, pero ya una persona mayor sí, ya sabe que es un menosprecio. Ya solo con una mirada sabe de que eso no le cayó bien a alguien. Y es por eso que en el Evangelio según Juan miramos mucho amor, miramos mucho énfasis en el amor, en la bendición de Dios. En el de Marcos miramos un poquito más fuerte, más de guerra, más de quiebradiablos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es porque Pedro era ya un poco más maduro, se daba cuenta, hermano, del carácter que se estaba aplicando en aquellos cuadros bíblicos. Por eso necesitamos entenderlo, porque recuérdese que el Evangelio, según Marcos, lo agarra Marcos y lo escribe. Son historias directas que vienen de el apóstol Pedro. Ahora, Pedro en unas cosas, recuérdese, por ejemplo, cuando el Señor resucita y el Señor llama a Pedro y le dice, ven y sígueme, y le dice que lo siga hasta 3 veces. Ahora Pedro sale de los otros discípulos y va detrás del maestro. El maestro aparentemente va caminando. Entonces, cuando el Señor le dice, cuida a mis ovejas, guarda los corderos, y Pedro le responde, es una plática entre el Señor Jesús y Pedro. Ahí no están los demás apóstoles. Ahora, pero cuando van caminando, aparentemente, la última palabra que el Señor le dice, ven y sígueme, pues ahí es donde se pega Juan. Y si usted se da cuenta, el que podría haber detallado más esa historia ha de haber sido el apóstol Pedro o Juan, porque ellos estaban ahí. Ahora, así ocurre en muchas historias, como cuando el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo. Dice la Biblia que no entraron todos los apóstoles, solo entró Pedro y aparentemente, creo, si no me equivoco, entran 3 de los apóstoles, pero los demás se quedan afuera. Ahora, claro, los demás discípulos van a detallar lo que sucedió por lo que les contaron. Pero ¿quién va a detallar más? Va a ser el que estuvo frente a frente en aquella situación. Entonces, por eso necesitamos entender que Marcos, en esta historia específicamente, lo describe más a profundidad y le agrega lo que hay en el carácter o cómo fue el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando reprende a los demonios y cuando sana a este leproso. Fíjese muy bien, vamos a ir a Marcos en la versión Reina Valera. Marcos capítulo 1, verso 40. Se narra la historia de este varón que la Biblia dice leproso. 1:40, ¿verdad? Miren lo que dice. Vino a él un leproso, rogándole e hincado a las rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Oiga lo que dice, le despidió. Luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora,
en una versión más antigua, en una versión más apegada a los escritos originales o una versión más contemporánea al tiempo de los apóstoles, ya habían pasado varios años después de los apóstoles, pero es lo más pegado que hay. En esta Biblia, la Biblia textual, se omiten unas palabras en la traducción de la Reina Valera. Y no es que la Reina Valera esté mal, sino que en esta porción de la palabra se omiten varias palabras, pero en la más antigua que tenemos, aparece el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo más fuerte. Mire lo que dice. En Marcos capítulo 1, mire lo que dice. Y se le acerca un leproso rogándole y le dice, ¿quieres pues limpiarme? Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó. Y le dice, quiero, sé limpio. Mire la reacción que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene al momento de que este varón se va y se tira de rodillas y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, ese tipo no se acerca con fe, no se acerca, hermano, como hemos malinterpretado nosotros los textos de la Reina Valera, por la omisión de unas frases que tiene esta versión. Ahora, aquí dice que el Señor Jesús, al momento de escuchar las palabras del leproso que se tira de rodillas, dice que hay una reacción. Y la reacción, o sea, el apóstol Pedro está tratando de describir no solamente que tuvo misericordia, como dice las otras versiones, que tuvo misericordia, extiende la mano y es sanado, sino que aquí dice de la manera que tuvo misericordia. Si se da cuenta, no se está contradiciendo, porque realmente el Señor Jesús tuvo misericordia por el leproso. Pero Pedro se está dando cuenta del detalle del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se me había ido la luz, ya se puso bien oscuro por aquí prondeando, pero Dios es bueno. Ahora, necesitamos entender nosotros que el apóstol Pedro está tratando de detallar a lujo de detalle no solamente la acción, la obra y el milagro, sino de la manera que el Señor Jesús lo hizo. Y esta Biblia textual nos describe el carácter y la manera y la reacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice, mire, que la acción del leproso cuando llega y le pregunta, Señor, si puedes, le dice, si quieres, puedes limpiarme. A estas palabras nos damos cuenta rápidamente que no hay fe. No hay, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, sáname. Sino llega de una manera simple, una manera como, Señor, si tú puedes, me puedes sanar. Si no quieres, pues tampoco. Así que yo voy a probar. No, eso es falta de fe. O sea que este varón estaba teniendo problemas de fe. Y la reacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que dice, entonces él enfurecido, o sea, hubo una reacción de enojo, dice, extendió su mano y lo tocó. Y le dice, quiero, sé limpio. O sea, le fue de una reacción de enojo, pero también nos damos cuenta que no es de ese enojo humano, de ese enojo carnal, sino de un enojo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona se acerca a Dios, dice que no es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, esa clase de agradar a Dios está queriendo decir que cuando no lo agradamos, Él tiene un carácter, tiene una reacción también hacia nosotros. Entonces el apóstol Pedro lo remarca en estos textos bíblicos y nos damos cuenta que el Señor Jesús se enojó por la acción de aquel varón o por la falta de fe que aquel tenía, pero no se negó a hacer el milagro. Por eso tuvo misericordia de este varón. Algo que coincide en los otros textos bíblicos, no solamente en la Reina Valera 1960, sino en la más antigua que tenemos o los textos más antiguos que tenemos. Entonces, si usted se da cuenta, no se está contradiciendo, sino que está añadiendo
la parte del carácter espiritual, del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, fíjese muy bien en el hecho. Dice que fue limpio. Y al instante, en el verso 42 dice, y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Pero aquí en el verso 43 aparece otra palabra y dice, y airado con él, enseguida lo echó. Oiga lo que dice aquí. Estamos leyendo la versión de Marcos en los textos de la Biblia textual. Y si usted se da cuenta, esta Biblia es una de las más antiguas, las más apegadas a los textos originales. Porque tiene menos tiempo de existencia cuando se encontraron y no ha sido tan corrompida en las interpretaciones o en las traducciones. Por eso podemos sacarle un poco más de jugo a este texto. Como en la Reina Valera no aparece que el Señor está airado, no aparece que está enojado, pero sí aparece que la acción del Señor Jesús es de sanarlo y decirle, ok, ya vete, solo no le digas a nadie. La Biblia dice que lo echa, pero aquí nos aparece que el Señor estaba airado con él, dice, y airado con él, enseguida lo echó, diciendo, mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él saliendo comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que él no podía entrar públicamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. Si usted se da cuenta, la acción de este varón, después de ser sanado, es que no se quedó callado y el Señor Jesús se lo demandó. Le dijo, no quiero que vayas a estar hablando. Ve y haz lo que Moisés dijo que se hiciera. Preséntate delante del sacerdote para testimonio a ellos y ofrece lo que hay que hacer. Pero aquel se va, pero dice la Biblia que no se pudo quedar callado. O sea que en él hubo una reacción diferente a cómo llegó. Llegó así como con las manos caídas, derrotado, deshuesado. Pero después de recibir el milagro, porque fue un milagro que no lo miramos con otras personas. A los 10 leprosos no fueron limpios de un solo momento, sino que aquellos en el camino fue que se fueron sanando. Cambia, le hace un milagro instantáneo. Solo extendió su mano y lo limpió, lo sanó de un solo. Ahora, si este tipo se acercó cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sin fe, y el Señor Jesús se desagrada de aquella acción, el Señor dice en la Biblia que Él no echa fuera a nadie que a Él venga. Y el Señor mostró su misericordia para con este varón y lo sana. Pero la reacción es la que nosotros necesitamos entender, que en la reacción que en él hay, o la acción del carácter que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es de desagrado porque no tenía fe cuando se acerca a pedir el milagro. Pero ahora todo esto cambia. Ahora ya no es así. Ahora la acción de aquel varón es pregonar la verdad de que él era el Mesías porque recibió su milagro. O sea, cambió todo. Pero en lo que quiero que enfaticemos es en el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si usted se da cuenta, ahí nos damos cuenta que el Señor Jesús era ser humano igual que nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Pero Él se desagrada con las personas que se acercan a Él sin fe. Se desagrada de aquellas personas que se acercan a Él y no están creyendo en Él. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo nos acercamos nosotros al Señor Jesús? Nos acercamos así como, Señor, te estoy pidiendo esto, pero si usted lo hace está bien, si no, no, Señor. Yo sé que tú existes, Señor, y que todos te adoran. Yo también te voy a adorar porque todos lo hacen. No. Nosotros necesitamos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos como que Él está ahí. Y que Él está obrando. Y que Él obrará en nuestras vidas. Entonces el problema nuestro es que si estamos en esta situación, hermanos, realmente tenemos que el Señor Jesús está desagradado de nosotros. Pueda que hasta esté enojado con nosotros. Sí, hermano, pero yo recibí mi milagro. Sí, el leproso también. Pero la Biblia dice que Jesús estaba enojado con él.
se airó por la acción que él tenía. Después dice la Biblia que ya no le tapaban la boca de andar pregonando la verdad, tanto que aquel tipo andaba predicando del Señor Jesús, hermano, que dice que Jesús ya no se podía meter a las ciudades, sino que se quedaba en los lugares desérticos, porque aquel tipo había predicado y había testificado de lo que el Señor Jesús había hecho en él. Pero la acción, de la manera que él se acerca con una actitud sin fe, desganado, así, simple, sin creer, sin fe, sin nada. Entonces aquí, donde nosotros necesitamos aplicarlo a nuestra vida y darnos cuenta. Si yo les hiciera la pregunta hoy, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está con el Señor Jesús usted hoy? ¿Está Jesús contento con usted? ¿Está el Señor Jesús agradado con usted? ¿Se agrada el Señor Jesús de sus oraciones y cuando usted se acerca a Él? Porque si usted se está acercando sin fe, déjeme decirle que usted no lo está agradando a Él. Si usted se está acercando a Él así con una actitud igual a la de este leproso, déjeme decirle que usted no está agradando a nadie. Al Señor Jesús no lo agrada a usted. Así que necesitamos aplicar esta porción de la palabra a nuestras vidas y meditarlas. Y poder, hermano, entender que el Evangelio no tiene errores. Simplemente el problema muchas veces ha sido de traducciones y ha sido el problema, hermano, de la manera en que nosotros interpretamos y estudiamos la Biblia. Así que espero esto le sirva a usted para que ya no se acerque al Señor Jesús así enojado, así como que nada está pasando, sino que recuérdese, el Señor Jesús se enoja también con nosotros. La Iglesia Católica predica de un Cristo, hermano, que siempre está así con la cabecita doblada y así. No, ese no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un muñeco que ellos inventaron. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, se enoja, tiene emociones. Dice la Biblia que Él ama, Él siente el dolor de nosotros también, dice la Biblia. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros que aprender si queremos, hermano, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Así que hasta aquí los dejo yo y Dios les bendiga y recuérdese, hay que meditar. ¿Está Jesús airado con usted? ¿Está enojado con usted? ¿O está alegre? Sáquele una sonrisa al Señor, acérquese a Él creyendo que Él obrará en su vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No me cansaré de hablar